Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí como cada lunes en esta cita con la información calificada que les ofrece este programa hasta las 0:30. Recuerden que aquí, ahora y hasta pasada la medianoche, rige la ley de la selva. En un ratito, en muy pocos minutos, nos vamos a meter a desmenuzar con Gaby Vulcano las desventuras de Manuel Adorni. El jefe de gabinete no gana para sustos. Hoy descubrieron nuestros colegas de Clarín y de La Nación que declaró haber comprado el departamento que él mismo hizo descubrir a la prensa que estaba habitando ahora, en otro lugar distinto al departamento de Parque Chacabuco donde vivía hasta asumir, en la calle Miró al 400, en Caballito, en la parte más cara de Caballito. ¿Cómo se compró ese departamento? ¿Qué detalles encierra esa escritura? ¿Qué va a pasar mañana con la causa judicial, que obviamente se amplía a partir de este descubrimiento? En un ratito vamos a hablar todo esto con Gaby Vulcano. ¿Cómo fue que, así como se compró una 4x4 nueva sin vender su auto anterior, se compró un departamento de 200 metros cuadrados en la parte más cara de Caballito sin haber vendido su departamento anterior? Quédense porque de verdad es muy creativo el artilugio contable que dice haber utilizado. Lo que no es muy creíble. Está en duda la conferencia de prensa que tenía previsto pasado mañana dar nuevamente el jefe de gabinete, y mañana va a ser un día decisivo en este sentido. Pero claro, no es solo Adorni. Milei tiene su imagen pública en caída libre. En un ratito vamos a tener aquí a varios de los principales encuestadores del mercado, también a uno que mide especialmente el humor social en las redes sociales, la calle digital, el territorio que sentía propio, que había copado la ultraderecha. Bueno, un ratito debaten acá hasta dónde puede caer la imagen del oficialismo, por qué ya esa caída empieza a preocupar hasta la oposición también, y hasta qué punto está conectada con los casos de corrupción que vienen estallando alrededor del gobierno, incluso el caso Libra, que volvió con todo con los descubrimientos del celular de Novelli, y cuánto tiene que ver con la situación económica. Pero los que se queden hasta después de las 12 van a tener premio, porque van a escuchar, creo yo, a una de las intelectuales argentinas contemporáneas más lúcidas del momento. Cecilia Ricap viene a presentarnos este libro que acaba de editarle Caja Negra sobre inteligencia artificial, plataformas y algoritmos. Teoría de la dependencia digital, soberanía y desarrollo en el capitalismo del siglo XXI, se titula este volumen, que realmente merece atención pensando en el futuro y también en la economía de los próximos años, que se están dando muy aceleradamente los cambios. ¿Puede Argentina pensarse como un polo mundial de inteligencia artificial? ¿Nos conviene acaso que vengan esas empresas? ¿Puede atraer inversiones? ¿Puede generar empleos acá este fenómeno, como promocionaba hasta hace muy poco el propio gobierno? Bueno, un ratito lo vamos a hablar con esta especialista. Pero fue otro día agitado en el Golfo Pérsico y se cumple un mes de los primeros bombardeos de Israel y de Estados Unidos sobre Irán. Las miradas están todas puestas ahí, en el tráfico de petróleo, que hoy, con la nueva advertencia que hizo Donald Trump de que iba a destruir instalaciones iraníes estratégicas, volvió a aumentar de precio. Hoy tenemos un barril de crudo que está arriba de los $114. Esto es un máximo desde la invasión de Ucrania, desde julio de 2022, en una montaña rusa que no sabemos a dónde va a terminar. Una montaña rusa que tuvo su episodio de baja cuando parecía empezar a distenderse este conflicto, pero que ahora vuelve a picar con todo. Y ojo, ya no es solamente el estrecho de Hormuz, que todos aprendimos a ubicar en el mapa a partir de este mes, allí en las puertas del Golfo Pérsico. Ahora la atención también se trasladó al estrecho de Bab el-Mandeb, que es la salida sur del Mar Rojo al que se accede por el Canal de Suez, y vía de salida alternativa
del petróleo y el gas licuado de Arabia Saudita, que justamente como empezó a tener problemas para pasar por allí, por el estrecho de Hormuz, bloqueado por Irán, empezó a mandar por el otro lado algunos de estos embarques, ahora interrumpidos por los hutíes de Yemen, que entraron en la guerra y que empezaron a atacar, ya venían atacando embarcaciones, empezaron a atacar con misiles balísticos embarcaciones que justamente buscaban esquivar aquel bloqueo. Claro, no es para menos, la tensión que se trasladó se sumó a la que ya había y por eso este barril récord de petróleo. Pero claro, también se siente el conflicto en Israel, que ya no tiene la protección de la cúpula de hierro, como le llamaban al escudo antimisilístico, que tenía justamente apoyo en los radares en los países aliados de Estados Unidos en la región, que ya fueron destruidos por Irán, que ahora entra en Israel con bombardeos como este. La verdad que es realmente novedoso ver el fuego que habitualmente azotaba a los vecinos de Israel, ahora en el territorio de este aliado estratégico de Estados Unidos. Pero es lo que está pasando y es lo que, en definitiva, intenta controlar Estados Unidos sin poder controlar su propio frente interno. Donald Trump enfrentó en paralelo a esto gigantescas movilizaciones este sábado que no solo tienen que ver con la guerra, sino que tienen que ver con el malestar por otras decisiones que llevó Trump a la práctica, como por ejemplo el despliegue de una fuerza militar que hostiga inmigrantes y que también en muchos casos termina encarcelando a norteamericanos. El ICE, ICE, también conocido así en el mundo entero, generó esta ola de indignación que obviamente se potencia con una guerra que tiene solamente al 12% de los estadounidenses respaldándola. Es acaso la guerra menos popular de la historia de Estados Unidos, que ha tenido muchas, y esto, bueno, derivó en la masividad de estas movilizaciones bajo el lema No Kings, sin reyes, que se multiplicaron, miren, por todas las principales ciudades de los Estados Unidos. Claro, es muy profunda la tensión política y económica que se da en simultáneo con esta guerra, y se están refiriendo a esa tensión algunos de los tipos más poderosos del mundo. No me refiero a Donald Trump, me refiero a tipos más poderosos que el presidente de los Estados Unidos. Por ejemplo, este hombre, Larry Fink. Larry Fink es el jefe de un fondo de inversión llamado BlackRock, que administra más de 12 billones de dólares en activos, billones de los nuestros, o sea, trillones para los estadounidenses, trillions, que es más guita que el PBI de cualquier país menos Estados Unidos o China. Este hombre, que se sienta con el paquete controlante en directorios de las principales compañías del mundo, habló en estos días con la BBC, habla muy poco, justo acaba de sacar su carta a los accionistas. Son tipos que en general se mueven en una esfera casi paralela al resto de la humanidad. Y sobre el barril de petróleo decía esto. To me, everybody has to recognize there's not going to be an outcome that's somewhere in the middle. It's going to either be two extremes. Is Iran a country that can be accepted by the international community? Can Iran be a country that participates in the world again? And if that outcome occurred, then you could have the Iranian oil back into the marketplace, alongside the growth of the Venezuelan oil, and you could paint a picture where oil prices could be lower than they were prior to the Iranian war. If there's a cessation of war, and yet Iran remains a threat to trade, a threat to the Straits of Hormuz, then I would argue that we could have years of above $100, closer to $150 oil. What happens to the global economy if that happens? How do we see it? We'll have global recession. Oscuro pronóstico de Larry Fink, uno de los tipos más poderosos del mundo, que seguramente tuvo que ver con la llegada del barril a este nivel récord en la jornada de hoy,
les decía, BlackRock se sienta en los directorios de las principales compañías del mundo, incluso las petroleras. Ahora, si esto fuera así, si se diera el pronóstico pesimista, dice que hay un escenario binario, Fink, o gana Estados Unidos, Irán se neutraliza como amenaza y el petróleo baja dramáticamente a $40 el barril, que no sería un buen escenario para la Argentina porque dejaría de poder explotarse Vaca Muerta a esos valores. Vaca Muerta funciona, diría yo, de 60, $70 para arriba. Estaba funcionando muy bien a 68 antes de la guerra. Pero el otro es peor, el de $150 por muchos años. Dice Fink, es recesión global y muy prolongada en el tiempo. Parece estar produciéndose un reformateo en el funcionamiento del capitalismo global que es mucho más profundo del que creemos. Ya la destrucción que hay en Medio Oriente, en los países aliados de Estados Unidos, en su potencia petrolera exportadora, es lo suficientemente grave como para que por el resto de este año el petróleo siga más caro de lo que estaba hasta ahora. Y esto obviamente es presión inflacionaria en todo el planeta. Ahora, hay más pesimistas todavía que Fink. Por ejemplo, el Deutsche Bank. El Deutsche Bank sacó un informe que habla de la tormenta perfecta para el petrodólar, que subraya que el mundo ahorra en dólares en gran medida porque paga en dólares. Porque paga en dólares, entre otras cosas, el petróleo. Pero que eso ya estaba empezando a ser discutido antes de que estallara esta guerra. Dice el Deutsche Bank, los cimientos del régimen del petrodólar ya estaban bajo presión incluso antes. ¿Y por qué? Bueno, porque ya la mayor parte del petróleo de Medio Oriente se está vendiendo en Asia. Estados Unidos, al igual que Argentina, tuvo una revolución en su industria petrolera, que es el fracking, el shale, la producción de petróleo en reservorios no convencionales. Y esto hizo que la relación de Medio Oriente empiece a ser más hacia Oriente, hacia el lejano Oriente. Esto obviamente se profundizó con la guerra, pero fíjense a qué recomiendan prestar atención los economistas del Deutsche Bank. Dicen, el paso de buques por el estrecho de Hormuz podría concederse a cambio de pagos de petróleo en yuanes. Esto ya está pasando. El conflicto podría ser recordado como un catalizador clave para la erosión del dominio del petrodólar y el surgimiento del petroyuan. Este fin de semana, agrego yo al informe del Deutsche Bank, dejaron pasar por el estrecho de Hormuz, los iraníes, barcos españoles, en agradecimiento por la política del gobierno de Pedro Sánchez de no prestar sus bases militares para el despliegue de tropas estadounidenses, que, dicho sea de paso, ya se incrementaron de 40 a 50.000 hombres en la zona de Medio Oriente, lo cual hace pensar en que este bombardeo, por ahora selectivo, puede convertirse en una invasión, como ocurrió en Venezuela, aunque en el caso de Venezuela haya sido simplemente una incursión, secuestro de Maduro, y luego retirada en pacto con lo que quedó del chavismo encabezado por Delcy Rodríguez. Ya no queda claro qué busca Trump en Irán, pero está claro sí que él mismo se está enredando en su incursión y que lo que está generando tanto en la economía mundial como en la economía doméstica de Estados Unidos no es algo que le convenga mucho. Claro, ¿qué es lo que pasa? Sube la nafta. Sube la nafta en Estados Unidos, están acostumbrados los usuarios y consumidores norteamericanos a esto, pero sube la nafta en todo el mundo. Y es en este contexto que llega el fallo a favor de la Argentina en el juicio buitre por YPF, por la expropiación de la mayoría accionaria de YPF. Más allá de las especulaciones que hay en torno a este fallo, ahora vamos a adentrarnos en eso, qué difícil convencer a un automovilista, a un transportista, a alguien que usa el transporte público, de que este fallo es a favor de todos nosotros, ¿no? Porque YPF ya subió 5 veces la nafta en lo que va de marzo, 20% trepó, la más vendida de todas, y claro,
uno ve al gobierno y a la oposición disputarse la autoría de un fallo a favor de YPF y lo primero que se pregunta es, che, pero ¿y a mí quién me cuida? ¿No se supone que estamos atravesando un boom petrolero? Bueno, precisamente de esa nafta, que está ya tercera en el ranking de las más caras de Sudamérica, habló esta mañana Axel Kicillof, que estuvo hace un ratito acá con el Gato Silvestre, pero que brindó una conferencia de prensa específica sobre este tema y decía lo siguiente. 2.000 mangos ya está la nafta en mostrador. ¿Para qué YPF debe ser nacional? ¿Para qué tiene que ser nacional? Y bueno, porque es líder en la producción de combustibles y cuando hay una guerra, por ejemplo, o una turbulencia o algún tipo de volatilidad en los precios internacionales de los hidrocarburos, tenemos un instrumento muy poderoso para que eso no se descargue sobre el bolsillo golpeado como está del pueblo argentino. Para eso tenemos YPF nacional, para tener una política en torno al precio de los combustibles internos. Sobre todo cuando, gracias a haberla nacionalizado, ya logramos de nuevo el autoabastecimiento. Todos los países que producen petróleo en la región desplegaron planes para mitigar el impacto de esta disparada violenta del barril sobre los surtidores. México acaba de presentar con Claudia Sheinbaum su propio programa. Brasil ya anunció hace 2 semanas un ambicioso plan de $5.000 millones para justamente evitar el traslado total de este aumento. Aumentó el corte con bioetanol, que acá también se aumentó, pero en aquel caso complementado por este subsidio. Y acá, en cambio, la petrolera que vende 6 de cada 10 litros de nafta en la Argentina priorizó hacer caja para seguir perforando en Vaca Muerta. Claro, es lo que haría una empresa privada, que así maneja Horacio Marín YPF, a pesar de que, bueno, el 51% está en manos del Estado Nacional. Ahora, lo que sí hace Milei es ponerse el mameluco, y lo que sí hizo fue festejar el viernes como un gol de media cancha y como un gol suyo el fallo de la justicia yanqui. Este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica, política y diplomática del equipo de gobierno, se logró torcer el destino a nuestro favor. Ante la adversidad triunfó la perseverancia, ante la irresponsabilidad triunfó la constancia. Por eso hoy es un día de festejo y alegría para los argentinos de bien, porque hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista. Si era un día de alegría, había que avisarle a las caras de los funcionarios, ¿no? Claro, estaba Manuel Adorni paradito al lado del presidente, concentrando todas las miradas en pleno raíz de enriquecimiento. Si es lícito o no, lo tendrá que definir la justicia, pero hace un ratito, esta tarde, el canciller Pablo Kirchner dijo algo parecido. Escuchá que es cortito. ¿No fue la continuación de la que hicieron los gobiernos anteriores, como dijeron ellos? Bueno, a ver, nosotros nos enfrentamos a una situación donde todos los fallos eran en contra. O sea, algo diferente se hizo. Y lo que se hizo diferente fue tener una conjunción y una confluencia de un equipo de gobierno que estaba totalmente concentrado en lograr el objetivo. Claro, le preguntaba el colega si no venía en gobiernos anteriores la estrategia, si no fue heredada. Y es lo que dijo Axel Kicillof, pero también lo que me dijo a la tarde el jefe de los abogados del Estado que puso el propio Milei y que trabajó como procurador del Tesoro 1 año y medio, Rodolfo Barra. Escúchalo. Lo importante es que hubo una defensa argentina en el pleito que se inició con gestiones de la Procuración del Tesoro muy anteriores, que fue llevada por el equipo técnico de la Procuración del Tesoro, que es un
centro de excelencia jurídica del Estado. Realmente es así. Yo le conocí a la Procuración, bueno, desde que comencé la profesión, pero ahora la pude ver desde dentro y quedé maravillado realmente. Bueno, han hecho un muy buen trabajo. Y también los abogados que contrató la Procuración, también mucho antes de mi gestión, abogados norteamericanos de Nueva York, para que tienen que actuar en el lugar, por supuesto. Que también ellos también hicieron una muy buena gestión. O sea, perdón, Parra, entonces... Yo en el tema no tengo mérito, porque yo estuve excusado. ¿No? Antes de ser procurador emití una opinión sobre el tema y demás, tuve que excusarme, así que no tuve intervención. Entiendo. Por eso puedo hablar con total neutralidad, ¿no es cierto?, e imparcialidad. Pero entonces, perdón, nada cambió de la defensa argentina a partir de la asunción de Milei. ¿Se mantuvo lo que estaban haciendo los gobiernos anteriores? La defensa fue siempre que era una potestad soberana de la Argentina expropiar y que la expropiación alcanzaba hasta donde la ley de expropiación reclamaba. Y que esa ley está por encima del estatuto. Más claro, échale agua, ¿no? La estrategia es la que venía del gobierno anterior, dijo el jefe de los abogados, que puso Milei a defender los intereses del Estado. Claro, mientras ellos mantenían como política de Estado esa defensa frente a los buitres en los tribunales neoyorquinos, Milei decía que había que pagarles a los buitres. Y de eso se agarraban los buitres en el juzgado de Loretta Presca, que es la que falló a favor suyo. Primero, simplemente dándoles la razón y luego fijando una sentencia realmente catastrófica para la Argentina en caso de que hubiera sido ratificada. Lo que vas a ver ahora no lo viste todavía. Es lo que les prometí en el pase al Gato y a Dugan hace un rato. Lo que vas a ver ahora es el balance del fondo buitre, el balance de Burford. Esto se consigue a pedido en la CNB de Estados Unidos, en la Securities and Exchange Commission, porque Burford salió a buscar financiamiento en el mercado norteamericano. Esto que estás viendo acá es el balance del fondo que compró por 16 millones de dólares el derecho a litigar contra la Argentina y que pretendía alzarse con 16.000 millones de dólares a partir de la sentencia de Presca. Las ganancias no realizadas, que esto es el primer renglón que les quiero destacar, después hay otro, lo que computan son los ingresos que se presumen obtener en caso de que el litigio prospere. Esa evaluación, como ellos valúan el juicio en una determinada cantidad de dólares, les permite ir vendiendo luego porciones de las acciones del fondo para hacerse de dinero para continuar el litigio. Así trabajan los buitres, así trabajaban los que en su momento litigaban por la deuda argentina. Fíjate, esta evaluación les permitió entre 2016 y 2019, previo a estos últimos tres balances que presentan ahora ante la Securities and Exchange Commission, vender el 38% de las acciones por 236 millones de dólares. Pero fíjate lo que hace la sentencia de Presca. La sentencia de Presca en el 2023 aumenta las ganancias no realizadas computadas en cabeza del fondo Burford en 820 millones de dólares. Hay que mirar el total. De 1.171 se van a 1.991 millones el valor de lo que ellos decían a sus inversores que podían recuperar del juicio. En ningún momento mencionan los 16.000, porque la idea era arreglar con el gobierno argentino con un descuento, como hicieron los buitres en aquel momento del fondo Elliott de Paul Singer, con la sentencia del juez Griesa en la mano, con el gobierno de Macri, que estaba dispuesto a pagarle. ¿Qué declararon después, en 2024? Que el juicio estaba evaluado en más de 2.000 millones de dólares. Ese es el último balance. Ahora, fíjate, otro renglón interesante del mismo balance de Burford. Lo que vas a ver acá son los costos acumulados hasta ahora
para conseguir la sentencia. Mirá, no importa la discriminación entre Burford y otras partes, pero mirá el total. El total se va acrecentando con el correr de los años y lo que muestra ese último dato es que para el final de 2024, para el último balance presentado ante Wall Street, ya llevaban gastados 76 palos verdes. 16 en comprarse el derecho a litigar y otros 60 en abogados, viáticos, acercamientos a los tribunales. Claro, si habían vendido el 40% por 230 y pico de palos, todavía están arriba, todavía están ganando. Pero la expectativa de ganancia estratosférica que tenían estos buitres a partir del fallo de Loretta Preska era una obscenidad. Y una obscenidad montada en ese nivel de gasto para desplegar, digámoslo, un lobby descomunal sobre un tribunal que todo el mundo conoce como un tribunal copado por los buitres, que en todo caso tendrá que explicar, y tendrá que explicar en algún momento Loretta Preska, cómo fue que falló algo tan en contra de lo que finalmente termina convalidando la Corte de Apelaciones, la segunda instancia de Estados Unidos. Todo esto en medio de riesgos que empiezan a multiplicarse para la economía real, que obviamente habría sentido el golpazo tremendo de una sentencia en contra en este caso, pero en la cual brilla la estanflación como gran característica y en la cual empieza a ocurrir que los economistas discuten cuándo puede terminar esa estanflación. Habló el secretario de Finanzas, siempre entre amigos, nunca se presta a una conversación más crítica o más incisiva, pero habló Federico Furiase, mano derecha de Caputo, lo viene acompañando desde su mesa de dinero, desde Anker, y habló de, para él, cuándo afloja la inflación. Escúchalo. La inflación es un fenómeno monetario, el presidente se ha cansado de explicarlo. Cuando miramos las condiciones monetarias, están dadas para que la inflación se desplome a partir de abril y mayo. El mercado de dinero ya está preparado para que la inflación retome la tendencia descendente que en un punto se vio en pausa. ¿Por qué? Por lo que decía José Luis, por la incertidumbre política y la caída en la demanda de dinero que generó el periodo electoral, ¿no? Sí. Exacto, a lo que se le sumó aumentos puntuales como fue la carne, estacionales, aumentos desregulados por la suba que se hace de tarifas para mantener el ancla fiscal. Entonces, por el lado de la inflación están todas las condiciones dadas para que baje fuerte y que eso se traslade en baja del costo financiero. Claro, dicen que va a bajar a partir de abril porque ya saben que marzo, que termina mañana, viene arriba de febrero. Y con eso van a ser ya 10 meses en los cuales la inflación todos los meses es un poquito más alta que el mes anterior. Ahora, lo que están usando para intentar frenar la inflación es más viejo que Matusalén. Es la famosa ancla cambiaria. Acá se ve muy nítido, muy clarito, porque graficamos las variaciones mensuales. Se ve cómo en febrero el dólar bajó, tuvo una variación negativa. Cómo en noviembre, después del rescate del Tesoro, también lo hicieron bajar. Cómo, bueno, ahora cuando esté graficado marzo, cuando termine el mes, también se va a ver que tuvo una variación negativa. ¿Y la raya azul qué es? La raya azul es la tasa de inflación, que tiene un leve sesgo alcista, porque subió de 2 y pico a 3, que es lo que va a dar seguramente marzo, dicen las consultoras entre 2,9 y 3,2, ajena a la aplicación de ese ancla cambiaria. Una ancla cambiaria que está haciendo que entren importados productos de todo tipo, arrasando al empleo local, pero sin poder mitigar el aumento de los precios. Una consultora que es muy cotizada en el mercado financiero, muy ocurrente además en sus análisis, habla del nuevo riesgo K. En el último informe que sacaron para sus asociados, para la gente que contrata sus servicios, dicen que en el mercado empezó a instalarse la idea de otro riesgo K, que ya no tiene que ver con el kirchnerismo, sino con el modo en que está creciendo la economía, de manera muy heterogénea y en forma de K. Fíjense, es muy difícil de hacer con la mano, pero así como se hablaba en su momento de la economía en forma de L, de la economía en forma de B corta, que decía Milei iba a bajar y luego recuperar muy
bruscamente su nivel anterior. Nada de eso pasó, la W tampoco, la pipa de Nike tampoco. Por ahora es un electrocardiograma plano. Pero lo que destacan como el nuevo riesgo K es esta economía heterogénea que se ve cuando uno mira, por ejemplo, el índice EMAE, la economía en total, que está un poquito más alta que cuando asume Milei, empujada por los bancos y por la intermediación financiera, cosas que no tienen que ver con acciones de gobierno. Los bancos y la intermediación financiera facturan más cuando sube la tasa de interés. Y el agro, que es el otro gran motor de esto, compara contra la sequía de 2023. Pero bueno, lo que está claro es que cuando uno grafica industria y construcción, los dos sectores más creadores de empleo, se dibuja una especie de K. Hay que ponerle imaginación, pero pongamos una especie de K, una especie de sigma, si querés, pero que básicamente rompe la tendencia previa. Antes la industria y la construcción iban a la par de la actividad económica. Ahora no. Ahora hay un ataque deliberado a esos sectores que son los que más empleo generan y lo que se abre son ramas muy heterogéneas, comportamientos muy heterogéneos de los distintos sectores de la economía. ¿Qué dice esta consultora? Dice más, si bien el PBI está en un récord, eso es lo que publicó el INDEC la semana pasada, el EMAE también marcó un nuevo máximo, ese es más discutible, es en general, bueno, más revisado cuando se van conociendo las mediciones ulteriores. Dice, también es cierto que aumentó el desempleo en 2025, la primera vez en el siglo que sube el desempleo con el PBI en alza. Viene bajando el salario real del sector privado registrado, se multiplicó la mora de los hogares, la industria y la construcción siguen muy por debajo de noviembre del 23. Claro, en varios de los gráficos que presentan en este informe se dibuja la misma letra K. Mirá el de los salarios. Este gráfico es impactante, son los salarios registrados. Todo, no hay nada en negro acá. Son los registrados del sector privado, del sector público nacional y del sector público provincial. Los provinciales recuperaron, no a la par de los privados, pero recuperaron. ¿Por qué? Bueno, porque hacen conflicto, porque pueden llevar adelante reclamos como los policías, los maestros, los enfermeros. En las provincias están muy cerca de quien decide sobre sus sueldos, que es el gobernador. Ahora, los nacionales están hundidos y ahí vuelve a dibujarse esta economía a varias velocidades que definen con la letra K estos analistas, que también se ve, por ejemplo, en otras variables. Pero esto de los sueldos, no lo digo solo yo, no lo dice la CGT, no lo dice la izquierda, lo dijo Ricardo Arriazu, defensor a ultranza de la primera parte del modelo Milei, la tablita cambiaria, ¿se acuerdan? Él también estuvo en la tablita de Martínez de Oz, en la original. Pero en Tucumán el viernes, y este video circuló mucho entre empresarios, dijo esto. Si ustedes le preguntan a la gente cuáles son las grandes dudas, la gente dice, no llego a fin de mes. La mayoría. La gente dice, mis ventas bajaron 50%. Y la gente dice, cierran empresas, se está destruyendo la industria. Está claro que eso es lo que leen. Y al mismo tiempo, el INDEC dice que el nivel de actividad económica en el mes de diciembre fue el más alto de la historia. Lo dice Arriazu, pero las Ks se dibujan en todos los gráficos. Yo no sé ya si esto es una K, hay que ponerle imaginación, pero ustedes imagínense que le pongo una línea recta acá, ¿no? Entonces, bueno, esta línea recta lo que dibuja con estas dos curvas que se abren es una K. Y esta K es mucho más peligrosa para el oficialismo hoy por hoy que la original, ¿no? La referente del kirchnerismo está con prisión domiciliaria, hay internas muy profundas que dividen a la oposición, sobre todo al peronismo, y esta acá no para de abrirse. Ahora lo vamos a hablar con los consultores de opinión pública que ya están acá para conversar con nosotros, pero es impresionante lo que aumenta. Esta es la encuesta de Atlas Intel,
una consultora brasileña que trabaja junto con Bloomberg y que le pegó al triunfo de Milei en las presidenciales. Mirá este otro gráfico, también muy preocupante para el oficialismo. La imagen positiva de Milei y de Axel Kicillof. La de Milei está en amarillo y la de Axel Kicillof en blanco. Justo ese registro que supera por parte del gobernador al presidente se da en simultáneo a este fallo de YPF, que los muestra a ellos dos disputándose una paternidad que en un ratito les voy a preguntar a los especialistas a quién le adjudica la sociedad, ¿no? ¿Qué paternidad, en todo caso, considera la sociedad que hay de esto? Pero volviendo a los miedos económicos, saliendo de los políticos, hoy empezaron a hacerse las asambleas anuales ordinarias de las compañías que empezaron a anunciarlo en febrero y en este mes de marzo para distribuir dividendos. Hoy hubo dos. El Banco Hipotecario, que repartió 23.500 millones de pesos en ganancias. El Banco Comafi, que no informó, pero que también distribuyó dividendos. Mañana es la asamblea de Ternium Siderar. Este es un trabajo del MATE, el Mirador de la Actividad del Trabajo y la Economía, nuestro equipo de investigación, que viene siguiendo todos los avisos a la Comisión Nacional de Valores y que advierte que, bueno, en la de Ternium se van a repartir 124.000 millones de pesos. En total, todas estas compañías que tengo aquí atrás mío tienen más de 1 billón de pesos para repartir entre sus accionistas. Para ser más preciso, 1,2 billones de pesos, casi 900 millones de dólares, que van a quedar en condiciones de dolarizarse durante el próximo mes. ¿Por qué esto? Bueno, porque las empresas, por el cepo, no pueden comprar dólares, pero los empresarios sí. Y esto, que en algún caso es simple cambio de titularidad, en otros casos abre un riesgo de dolarización que, bueno, no tiene al Banco Central enfrente muy guarecido para enfrentarlo. Caputo cancherea, dice que si no comprara dólares para las reservas estaría a 1.300, pero la verdad que ha comprado dólares de emisiones de deuda que después va a tener que devolver la empresa que las tomó, la provincia que las tomó, el gobierno en caso de haberlo tomado. Y también está a punto de recibir los dólares de la cosecha gruesa y después para de contar. Tiene una montaña de vencimientos realmente temible. Claro, es algo que por ahora no pasa de lo latente, pero que, bueno, para el Banco Central es una contingencia a prestarle atención. Y en las próximas horas, la disputa por el relato económico va a sumar un nuevo episodio. Mañana, el INDEC da a conocer la incidencia de la pobreza. La EPH, la encuesta permanente de hogares, tiene un informe semestral de pobreza que es el que se va a conocer mañana, la pobreza del segundo semestre de 2025, que va a ser menor que el primer semestre. El primer semestre dio 31,6 y menor también que en el mismo semestre del 2024, que dio 38,1. Estiman los analistas que va a dar en torno al 30%. Pero ¿por qué digo que es objeto de tironeo este dato? Bueno, porque el presidente viene haciéndose con el tema de los pobres un matete realmente llamativo. Escuchá un compiladito de las veces que se refirió a este tema. Y es que estamos haciendo caer la pobreza cerca de 20 puntos. Y la indigencia pasó de niveles de más del 20% a niveles entre el 8 y el 9%. Es decir, en los últimos meses además sacamos la pobreza a 8 millones de argentinos. Sacamos de la pobreza a cerca de 9 millones de personas. La pobreza cayó al 35%. Es decir, que los desalmados liberales bajamos 22 puntos porcentuales la pobreza, es decir, sacamos a 10 millones. La caída de la pobreza al 31%, no la mostraron. La caída de la indigencia a 7%. Sacamos 11 millones de personas de la pobreza. No lo muestra. Este gobierno sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos. Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la pobreza. Hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir,
Hoy hay 14 millones de argentinos. Hemos sacado de la pobreza 30% de la población. Sacamos 15 millones de personas de la pobreza. El matete es total. Pero lo que vas a ver ahora es un procesamiento que hicieron especialistas en la encuesta permanente de hogares que trabajan en la UBA. Me refiero a los especialistas de Exquanti, experiencia cuantitativa. Esta consultora comparte que va a bajar el porcentaje de pobres respecto de un semestre atrás y del mismo semestre del año anterior. Pero advierten en un informe que sacaron, que van a sacar mañana, que me adelantaron en exclusiva, que la pobreza, según las propias estadísticas oficiales, ya está subiendo de vuelta. ¿Cómo lo ven? Bueno, analizan la tasa de modo trimestral. Todavía no están publicados los microdatos para hacerlo, pero se basan en lo que utilizan como aproximación la Universidad de Itela y otros organismos que siguen muy en detalle este dato. Y claro, mirando la cantidad de pobres, los millones de pobres que hay en la Argentina, lo que va a decir el gobierno es que se redujeron semestre contra semestre, pero lo que va a ocultar es que trimestre contra trimestre, lo que se detecta en la EPH es aproximadamente 12.800.000 personas bajo la línea de pobreza en el tercero y 15,5 millones de personas bajo la línea de pobreza en el cuarto. Claro, lo que hacen es reconocerle a Milei que efectivamente sacó a 12 millones de personas de la pobreza después de haber metido a 8 en un acto administrativo, de un plumazo, cuando Caputo dispuso al asumir la suba del dólar que arrastró a los precios, aquel 25% de inflación de diciembre y aquel 20% de enero, la licuadora, como le decía Carlos Melconian. Claro, al analizar esa cantidad de pobres y el saldo de cada uno de los gobiernos anteriores, lo que se ve es que en el primer trimestre de 2024 los pobres llegaron a valores todavía más altos que los de la pandemia. Y que la caída de la pobreza en valores netos es insuficiente para compensar el crecimiento que se ve en toda esta serie. Estamos desde el 2017 sumando cada vez más pobres a las filas de una pobreza que no para de acrecentarse. 41% más de pobres que en 2017 tiene la Argentina, y ese es el triste récord de una verdadera década perdida. Acá en magenta, en rosa, van a ver, por ejemplo, el efecto neto de Mauricio Macri, 3.250.000 personas bajo la línea de pobreza más. El efecto de la pandemia, que ellos mismos, en una decisión discutible quizás, desglosan del resto del mandato de Alberto Fernández. Dicen que la pandemia sumó 4 millones de nuevos pobres, mientras que el resto del mandato de Alberto Fernández sacó a 3.200.000. Y en el caso de Milei, luego de tomar en cuenta esos casi 8 millones de nuevos pobres, lo que le reconocen son 2,5 millones menos de personas bajo la línea de pobreza gracias a su programa de estabilización. Repito, le reconocen a Milei que las cifras oficiales son válidas, pero no son la exageración que describe cada vez que puede el presidente. Este dato, que repito, mañana se va a apoderar de la discusión pública, el gobierno va a tratar de tomar aire del caso Adorni, de la discusión de YPF también con este dato. Bueno, es un dato que requiere de una doble lectura. Digo para que no te intenten colar una lectura forzada de una situación que en la calle se puede palpar muy claramente y que tiene mucho más que ver con la estanflación y la economía heterogénea en forma de K que describían los analistas que te mostré antes, que con una baja en la pobreza que sí se registró en términos semestrales, pero que ya parece una foto de una economía distinta.
Hernán Pellegrino integra la consultora Tendencias. Lara Goiburu integra Management and Fit. Y Javier Correa en la consultora Ad Hoc, que se dedica especialmente a sondear el humor social en las redes sociales. ¿Qué tienen de las últimas horas respecto de Manuel Adorni? Buenas noches, bienvenidos a todos. Buenas noches. ¿Hasta dónde pega el escándalo de estas últimas 2 semanas? Arranco yo, si quieren. Digitalmente perdió la narrativa. Te diría que si vamos a febrero, el gobierno perdió la narrativa económica en febrero en el mundo digital. Acordate el caso Lavagna, FATE y también los índices del INDEC de inflación. ¿Qué quiere decir que perdió la narrativa económica? Que el gobierno empezó a obtener negatividad en la conversación digital en base a elementos económicos, como los despidos de FATE fue quizás el más masivo y el más conocido. Y ahora la batalla digital que pierde en la narrativa es lo moral, es la corrupción. Que es la misma faceta que buscó destacar el presidente, ¿no? Por supuesto, además acordate que era la situación moral que querían destacar cuando fue el lanzamiento en el discurso en el Congreso de la Nación. Pero ¿por qué son 2 elementos importantes? Porque tanto lo moral como lo económico son las 2 cláusulas más importantes del contrato electoral de este gobierno. Vinimos aquí a solucionar tus problemas económicos que estaban totalmente complicados en relación a la casta, que generaban tus problemas económicos. Esta narrativa es la que perdió el gobierno entre febrero y marzo muy notoriamente. Lara, recién mostraba los datos de Atlas Intel, pero los datos de ustedes también marcan una caída fuerte en la imagen del presidente, ¿no? Marcan una caída, pero no fuerte. En la imagen del presidente lo que teníamos era que había recuperado en diciembre, había vuelto a superar el 40% y en febrero volvió a romper ese piso del 40% y estar en el 39,8%. ¿Y negativa? Es una caída. Todo lo demás es negativo, ¿no? Eso es lo que tenemos que saber. Todo lo demás es negativo. A mí me gusta decir que este es el gobierno del 4, ¿no? ¿Por qué? Siempre el 40%, por encima del 40% tiene imagen positiva. Cuando vamos a preguntar sobre alguna medida en particular, hay un 40% que apoya y un 60% que no. Cuando les vamos a preguntar sobre la aprobación de la gestión, no de la imagen del presidente, siempre estuvo entre el 45 y el 47% de aprobación de gestión. Cuando miramos lo positivo es, bueno, un 40% después de todo este escenario que vos describías. Es un número importante, pero siempre lo que nos gusta decir o lo que observamos, más que lo que nos gusta decir, es que no es tanto un mérito propio del gobierno nacional, sino la falta de una oferta alternativa. ¿Pero cuánto lo afectó en este último mes el escándalo Adorni, Libra? Ahí coincido con lo que comentaba Javi, ¿no? Adorni llega a este momento con su mejor momento después de aquel pico que tuvo en mayo de imagen positiva. Si nosotros miramos los datos de febrero, en febrero vos veías que las 3 principales, el podio de imagen positiva, siempre por debajo del 40% todos, pero el podio de imagen positiva era el presidente de la Nación, Patricia Bullrich y Manuel Adorni. En ese momento es cuando llega el escándalo de Adorni, pero por el contrario es en el momento donde la corrupción dejó de ser el principal problema, nos daba el principal problema de julio en adelante del año pasado, y en diciembre y en febrero y ahora en marzo vuelve a ser el principal problema nacional, la inflación, y el principal problema personal, no llegar a fin de mes. ¿Qué nos dice esto? Que aquellos que están mirando este tema están pensando más en la subsistencia del día a día que en los temas de corrupción. Los temas de corrupción quedan como desplazados o quedan más para el rating que para la principal preocupación, que sigue siendo material. Respecto de las preocupaciones, Hernán, vos con Tendencias trabajás mucho con la izquierda. Trabajamos algunas cosas con la izquierda, sí. ¿Cuáles son las preocupaciones que detectan han crecido en los últimos meses? ¿Más las morales o más las materiales? No, hay una cosa que comparto con lo que venían diciendo, que es que los material siempre tiene un peso muy importante en la imagen y en la gestión y en cómo ven al gobierno. Nuestros últimos trabajos de campo es antes de que se desarrolle todo el lío con Adorni, o sea, terminamos más o menos cuando él estaba en Estados Unidos, todavía no había estallado eso, no había aparecido el celular de Novelli, y bueno, mucho menos las casas, los departamentos. Y ahí sí nosotros empezamos a ver un quiebre que nosotros veníamos viendo más o menos empatado cuando el gobierno estaba mal, en la imagen positiva y negativa, y cuando el gobierno estaba mejor, la imagen positiva superaba la negativa.
A principios de marzo nosotros ahí ya vimos un quiebre. O sea, vimos un quiebre donde la imagen positiva se despegó de la negativa para abajo. Ya la teníamos en 55, 45. Y fue la primera vez desde que asumió el gobierno que vimos que la culpa ya no era del gobierno anterior. O sea, los principales responsables empezaba a ser el gobierno de Milei y lo vimos retroceder al 30% original casi. Asiente Lara, que hablaba del 40% antes. ¿Por qué? Porque vos también ves que responsabilizan ya a Milei los encuestados. Cuando empezamos a hacer trabajos quali, porque ahora es importante aprovechar que no es un año electoral para ir a conversar más y a escuchar más, lo que veíamos el año pasado era que la asignación de responsabilidad, inclusive sobre los casos de corrupción, cuando preguntábamos por Libra, cuando preguntábamos por Expert, era, bueno, la corrupción que quedó enquistada del gobierno anterior. Ahora eso ya empieza... Perdón, es forzado, ¿no? Hay que bancar para decir algo así. Es lo o sea, que Libra tiene que ver con la corrupción heredada. Corrupción es enquistada. Estaba muy elaborado ese discurso de acusar del presente al pasado. Claro. Eso, y funcionó muy bien en octubre, ¿no? En octubre lo vimos, en octubre hubo no queremos que vuelva ese pasado, entonces frente a esa certeza del pasado, la incertidumbre del futuro y esa apuesta nuevamente por la incertidumbre del futuro. Ahora, lo material frente a la imposibilidad después de un esfuerzo de 2 años, lo que vemos es una sociedad agotada, ¿no? Esa esperanza de que las cosas van a estar mejor. Y ahí cuando les preguntamos, bueno, ¿en cuánto tiempo creen que va a mejorar la economía? Hay 2 datos que a mí me llaman mucho la atención. Casi 4 de cada 10, de nuevo ese número mágico, dicen que le dan al gobierno más de 1 año para que mejore la economía. Ahí hay un ancla en la esperanza de futuro muy importante. Pero hay más de un 35% que cree que las cosas no van a mejorar nunca. Entonces ahí es donde llama la atención esta idea de la falta de una alternativa que proponga un futuro frente a una certeza de que hoy no, dentro de 1 año tampoco, quizás más de 1 año las cosas mejoren. ¿Este agotamiento también se ve en las redes, Javier? Se ve en las redes porque el discurso opositor empezó a ser mucho más potente que el discurso oficialista. ¿En qué lo notas? Lo noto en la cantidad, en la negatividad que aparece nuevamente en la imagen presidencial. Vos sabés que terminó un veranito que arrancó en septiembre, en octubre con el resultado electoral y terminó, como bien decían y yo comparto, en febrero de este año. Ese veranito donde la positividad en la imagen de Milei se notaba, empezó a caer nuevamente. Es parecido al espejo del año pasado. En 2025, a la luz de los escándalos de Libra, luego de Andis, el gobierno empezó a perder el control del juego, el control de la pelota. Y en las redes eso se nota. Hoy el discurso opositor es mucho más potente. Adorni, el último dato que te tiro, es hace 19 días el centro de atención de la comunidad opositora. Eso es muy potente, eso está haciendo un daño y el gobierno no clausura esta crisis, algo que nos tiene acostumbrados. Tampoco lo hizo con Libra, con Andis, con Expert. Tarda mucho en cerrar los problemas. Perdón, a Expert lo terminó tirando por la ventana. Después de casi 2 semanas. Tardan mucho en resolver los problemas y en el medio deja huella, hace daño. Pensemos que en ese momento tenían el límite de la elección, entonces para tener un límite de la elección tan cerca, 2 semanas para resolver, fue mucho tiempo. Ahora no hay un límite de la elección y tenemos resultados económicos que no son tan positivos, no en términos macro, sino en términos micro, en el bolsillo de la gente. 8 de cada 10 consistentemente dicen desde mayo del año pasado que tienen que cambiar, que en el último mes tuvieron que cambiar los hábitos de consumo. O sea, lo que uno espera cuando empezás a hacer esa pregunta es que 1 mes, 2 meses te dé lo mismo y después ya lo cambiaste a los hábitos y esto se da consistentemente desde mayo del año pasado, 8 de cada 10. La verdad, tengo que ir a la tanda. ¿Me bancan 3 minutos y seguimos conversando? Díganme una sola cosa, brevísima. A mí me sorprendió mucho en la encuesta de San Andrés las personas que aparecían con más imagen positiva, el ranking de las figuras políticas que aparecían. Me sorprendió cómo se cuela Kicillof arriba de Milei y me sorprendió la aparición de Miriam Bregman. ¿Me pueden hablar de una persona que les haya llamado la atención en su desempeño? Cada uno un nombre y después desarrollamos. Sin duda Miriam. Sí. ¿Vos, sí, Lara, sobre también? todo entre las mujeres jóvenes.
Javier. A mí Kicillof en términos de que no hace demasiado, en términos de instalar una agenda y con eso... Después desarrollamos, pero miren lo que dijeron, son consultoras de tendencias muy distintas, con clientes muy distintos. Quédate, que nos van a explicar por qué, y quédate porque vas a escuchar a Cecilia Ricap, una de las intelectuales más interesantes del momento. Ya se sienta aquí a conversar conmigo. Estamos compartiendo información, análisis con Javier Correa, con Hernán Pellegrino, con Lara Goibirú. ¿Me explican el fenómeno de Miriam Bregman en las últimas mediciones? Mira, yo te decía que lo vemos sobre todo en los relevamientos quali que estamos empezando a hacer, lo vemos mucho en las mujeres jóvenes, ¿no? Frente a este dato consistente que se viene dando hace un año de los varones jóvenes ven una Argentina, los varones, los menores de 40 años ven una Argentina y las mujeres y los mayores de 40 años ven prácticamente otra Argentina. Digo, hay como dos Argentinas distintas para cada cosa que preguntes. Creo que lo que sucede con Miriam es que empieza a llevarle un discurso a ese sector, especialmente a las mujeres jóvenes, un discurso que pone en palabras lo que vienen sintiendo. Vos ya en redes lo habías notado, Javier. Sí, hay menciones y creo que canaliza un poco el disgusto y la sensación de orfandad de cierto espacio electoral que no encuentra representación. Hay una demanda bastante importante en contra de Milei, lo que no hay es una buena oferta. No aparece ni un liderazgo nítido, ni credibilidad, ni agenda del otro lado. Y me parece que esto es una sintomatología que repercute muy bien en Miriam Bregman. Hernán, a la izquierda esto le está costando nuevos enemigos, ¿no? También. Sí, hay de todo. Voy a dar un rodeo nada más por lo de Miriam, porque me parece que además ella venía bien con mujeres jóvenes y todo eso hace un tiempo, y creo que hay temas que entraron en el discurso, que son mayoría y que el discurso del gobierno no entra tanto, y por ejemplo la reforma laboral. Entonces, la reforma laboral, nosotros tenemos una mayoría clara que estaba en contra, y ella mayoría clara, 4 de cada 5 opinan que se podía haber hecho un poco más. Más movilizaciones, más paro, un paro más largo. Y hay un poco esa polarización donde, vamos un poquito más hacia los extremos y nosotros no vemos en esa falta de alternativa todo lo que sean figuras que intenten ir a algún tipo de composición, o sea, alguna cosa buena, apoyar lo bueno, lo que sea. Nosotros, no sé, lo que vimos en el último tiempo, que se ve en esta imagen donde aparecían antes Milei y Bullrich claramente al principio, ya aparece Miriam, aparece Axel también, y aparece Cristina un poco más abajo, pero lo más opositor es lo que cobró mucha más relevancia en el último tiempo. O sea, más polarización. De todos modos, sí, creo que hay como que hacer un doble clic ahí, es que sigue siendo, o por lo menos para los datos que tenemos nosotras, sigue siendo un fenómeno muy urbano. Y ese es el otro clivaje que explica un poco, ¿no? Que lo que hablábamos en el corte, que explica un poco ciertas correcciones que tienen los datos cuando recibimos los campos. Una cosa es el conurbano bonaerense y los grandes conurbanos, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, y otra cosa es el interior del país, donde los efectos también de la política económica son distintos. Y donde la izquierda no tiene mucho eco. No tiene mucho eco y no tiene mucha representación tampoco, ¿no? No tiene mucha representación. A nosotros nos cambió eso en la última medición. O sea, empezamos a tener números mucho más parecidos al AMBA en el interior. Mirá. Puede ser que sean en las ciudades del interior y no tanto en los pueblos del interior, pero los números del AMBA se empezaron a parecer mucho más a los del interior, que era algo que a la izquierda antes no le pasaba. Ustedes me dijeron que, vos me dijiste que de Adorni no tenías, después de su viaje, del fallo de YPF, ¿alguno llegó a hacer mediciones con gente? No, es muy pronto todavía, muy pronto. ¿no? Hay que dejar que decante y hay aparte que dejar que estos dos discursos alternativos, o sea, todos están disputando el triunfo, sí, claro, que decante. Creo que ahí hay también una porción de la población que está viendo que hay una disputa por el sentido de ese triunfo y todavía es pronto para ir a preguntar. En redes, ¿a quién se lo adjudican, Javi? Bueno, si las redes pueden predecir la opinión pública, lo vamos a saber. Yo me animaría a decirte que no lo va a capitalizar nadie, que es un evento de altísimo conocimiento e intensidad. Es difícil de llevarlo a que la sociedad lo encuentre como un beneficio directo, más allá del gran beneficio macroeconómico, pero es muy difícil de que eso tape lo de Adorni. 19 días de un evento persistente de altísima negatividad para el gobierno contra 96 horas de un pico muy intenso donde todos gritan el gol, pero no lo capitaliza nadie. Gracias a los tres por venir. Muchas gracias. Vos acompáñame que me voy con Gaby Vulcano a ver justamente
El laberinto de Manuel Adorni. ¿Cómo estás, Vulcano? Buenas noches. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Está difícil, ¿no? No encuentra la salida el jefe de gabinete. Ale, por estas horas, el equipo más cercano a Javier Milei, a Karina Milei, su círculo íntimo, entre los que está Manuel Adorni, sí, obviamente, están mirando encuestas, están mirando las redes sociales a ver qué pasa, cómo están los números sobre lo que todos estamos hablando en estas últimas semanas, que tiene que ver con los posibles hechos de corrupción del jefe de gabinete. No digas posible, yo sé que vos sos muy formal. Lo está investigando la justicia. No, yo sé que vos sos muy formal, no digas posibles hechos de corrupción. Hoy le encontraron un departamento que dice que le prestaron la guita a las señoras que se lo vendieron y que encima dice que valía 230 lucas teniendo 200 metros cuadrados. Ahora te voy a contar de eso. Pero arranquemos de ahí. Te voy a contar de eso, pero te voy, por lo menos, contando un poquito de lo que está pasando en el gobierno. ¿Todavía lo sostienen? Si les preocupa o no les preocupa. Dicen, por ahora, Manuel Adorni sigue siendo el jefe de gabinete. Obviamente que hay preocupación, entre otras cosas por esta información que vos recién mencionabas, Ale, porque en el diario La Nación, el colega Ignacio Grimaldi publicó una nota donde cuenta los pormenores de lo que fue la compra del departamento de Caballito en el que vive Manuel Adorni. Hay que decir que este departamento, el primero en contar que vivía allí fue el propio Adorni en su conferencia de prensa, en la última conferencia de prensa que dio, donde le hicieron muchísimas preguntas, no respondió nada. Lo único que sí dijo es que vivía en un departamento en Caballito, algo que sorprendió. Y acá en La Nación cuentan cómo fue esa compra. ¿Cómo dice Adorni que fue? Claro, en realidad acá lo que aparece es un poco la información que se pudo recabar a través del registro de la propiedad inmueble de la ciudad de Buenos Aires. Sí, por eso lo que declaró ante Escribano. Lo que sabemos hasta ahora, obviamente, la justicia va a investigar y ya empezó a hacerlo, a ver si es cierto todo esto que por lo menos figura en los registros. Pero no es lo primero. Lo que pasa es que se superpone una cosa con otra, ¿no? Sí. ¿Qué pasó puntualmente con este departamento? ¿Qué es lo que encontraron? Bueno, básicamente encontraron que Manuel Adorni compró este departamento junto a su esposa, Bettina Angeletti. Lo compró el año pasado, en noviembre, 18 de noviembre del 2025, y se ve que no les alcanzaba el dinero, porque el departamento lo pagaron $230.000. Parece que tenían solamente $30.000, Ale. ¿Por qué te digo esto? Porque a las dos mujeres que se lo compraron, que vendieron este departamento, les pidieron que, bueno, les den una hipoteca. Por el monto de $200.000. O sea, por el 85%. Sí, casi el 87%. Algo rarísimo. No existe. No existe, pero además, Ale... ¿Quién fue con $30.000 a comprarse un depto de 230.000 y se lo dieron? Nadie. Nadie. Bueno. Pero no solo eso, Ale. A esto hay que sumar que estamos hablando de un barrio donde el metro cuadrado cuesta entre $2.000 y $2.500. Tranquilamente. Este departamento es un departamento de 200 metros cuadrados y aparentemente les costó $230.000. Casi la mitad de lo que sale el metro cuadrado en el mercado. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que hace escrituras por un valor menor claro, el valor que paga efectivamente. Está mal, está muy mal si lo hace un jefe de gabinete, pero no sería la primera vez. Ahora, de vuelta, no es lo primero. Tenemos la casa en el country, tenemos este departamento, tenemos, el auto que se compró en el medio, también sin vender el anterior. Todo sin vender lo anterior. Bueno, veamos un poco, porque hasta ahora lo que sabemos de este departamento es esta información.
desde La Nación fueron a hablar con las dos mujeres, intentaron tomar contacto con estas dos mujeres, Beatriz Viegas y Claudia Esbabo, que son las dos mujeres que le habrían vendido el departamento a Adorni, y medio que dijeron que no lo conocen, que no saben de quién están hablando. Así que, por un lado, van a tener que investigar en la justicia esto, pero Ale, vos decías, ¿qué es lo que tiene Adorni? ¿Qué propiedades tiene? Claro, o por uno lo ya menos, se pierde. Claro. ¿No? O sea, están las propiedades que Adorni declaró sí, que en su última declaración jurada, ya como funcionario de Javier Milei, dijo, bueno, yo tengo un departamento en Parque Chacabuco, sobre la calle Asamblea, donde estaba viviendo él ahí. Dijo que tenía medio inmueble en la ciudad de La Plata, pero de pronto nos encontramos con esto que no estaba declarado. Estas dos viviendas, la casa que mencionabas vos en el country indio Cuá, que se calcula que le salió $250.000, ese es el número que se calcula, hay que ver si efectivamente es así. El departamento de Caballito que hablábamos de $230.000, y después este Jeep Compass Sport que cuesta más o menos en el mercado de 2021 entre $20.000 y $25.000. Bueno. Este último sí está declarado, pero lo adquirió ya como funcionario exacto, de Javier Milei. sin vender su auto anterior. Sin vender su auto bien. anterior. En el caso del departamento y la casa, tampoco vendió el departamento de Parque Chacabuco. Todavía no consiguió venderlo, lo puso en venta. Pero vamos a ver, vos decís, bueno, capaz que tenía ahorros, capaz que tiene un salario muy, muy alto. No, bueno, no. al momento de que él fue adquiriendo todo esto, mirá el salario que tenía Adorni, de 3,5 millones de pesos, sí, ahora se fue a 7, pero en el momento que hizo estas compras tenía un salario mensual de 3,5 millones de pesos. Como vocero, claro. Y $48.000 de ahorro. No le da de ninguna manera. No te dan las cuentas. No le da el blanco, como dicen en la jerga los políticos. Ahora, ¿puede ser que a la esposa, a Bettina Angeletti, le dé el blanco, Gaby? Mirá, Ale, yo te digo, Bettina Angeletti sí, tiene una consultora llamada Más B, sí, que no tiene demasiados clientes. Uno de los clientes que tiene Bettina Angeletti es National Shipping. National Shipping es una empresa que transporta combustibles líquidos y que trabaja en el mercado hace muchísimos años, casi 28 años, y trabaja para YPF, es contratista de YPF. Claro, es la empresa que armaron cuando se desguazó la Marina Mercante para seguir transportando crudo y derivados del petróleo para YPF. Bueno, un grupo de empresarios que después prosperó mucho, ¿no? Bueno, Bettina Angeletti los Virasoro se llaman. Sí, los Virasoro son los que manejan esta empresa National Shipping. Y como te decía, Bettina Angeletti es quien tiene esta consultora que le dio le proveyó de un coach ontológico. Mirá. Yo sé que estas cosas a vos no te gustan demasiado, no, pero bueno, la esposa del jefe de gabinete hace esto que tiene que ver con estos coaching ontológicos y lo que decidió y lo que decidió es proveer a esta empresa National Shipping de este coach. No, ella no lo decidió una empresa que a su vez provee servicios a YPF, que quizás quiso quedar bien con el director de YPF, que es el jefe de gabinete. Así es, entonces... Uno de los directores de YPF es Manuel Adorni, esposo de Bettina Angeletti. Van a tener que dar explicaciones todos, ¿eh? Empezaron a repartir guita, vi en nombre, vaya a saber de quién, pero he visto en redes sociales gente defendiendo a una empresa, defendiendo a la consultora. Ha habido pedidos de auxilio desesperados de Adorni. Todos van a tener que ir a la justicia porque Polichita, un fiscal no especialmente crítico de este gobierno, acaba de impulsar la investigación, ¿no? Marcelo Polichita está trabajando en esa investigación. El juez es Ariel Lijo, que también están abocados a tratar de indagar
en el posible enriquecimiento ilícito de Adorni. No nos olvidemos, Ale, que en paralelo también está la investigación por el vuelo a Punta del Este que hizo Adorni en la fecha de carnaval, en un avión privado con su esposa y sus hijos, y se está investigando también eso porque, Adorni había dicho en su momento que el vuelo lo había pagado él, su amigo Marcelo Grandío también había dicho que lo había pagado Adorni, pero el piloto del avión que los llevó, que se llama Agustín Isen, y la secretaria del piloto, Vanessa Tosi, ambos dijeron que ese vuelo fue pagado por Grandío. Ahí es donde Adorni también va a tener que dar explicaciones. Están tratando de ver qué hacen en el gobierno con esto, y por eso te decía, Ale, al comienzo, que están preocupados, están viendo las encuestas, se dan cuenta que en las redes sociales los propios tampoco están saliendo a defender a Manuel Adorni, y que no alcanzó ni con la foto que se sacó Adorni con alguno de los miembros de gabinete, ni con estar al lado de Milei en lo que fue la cadena nacional. Dicen, es una cuestión de horas para que terminemos de decidir si Adorni sigue como jefe de gabinete o le vamos a tener que soltar la mano. Gracias, Vulcano. Brevísima pastilla de humor y ya me siento con Cecilia Rica. ¡Viva la patria! ¡Recuperamos YPF! ¡Viva la revolución! Che, Peluca, ¿ahora viene Malvinas? No, ni pedo. Teoría de la dependencia digital, soberanía y desarrollo en el capitalismo del siglo XXI. Así se titula el nuevo libro que le editó Caja Negra a Cecilia Ricap, economista y especialista en nuevas tecnologías, algoritmos, plataformas. Un lujo tenerte acá, Cecilia. Gracias por venir a La Ley de la Selva. Muchas gracias, Ale, por invitarme y además por presentar el libro. La verdad es un placer estar acá para charlar sobre el contenido con vos. Me lo devoré. Es un libro que empieza discutiendo un discurso, una idea que esbozó el presidente, que es que Argentina puede convertirse en un polo mundial de inteligencia artificial. ¿Puede Argentina convertirse en un polo mundial de inteligencia artificial? ¿Y sería deseable que eso ocurriera, Ceci? Bueno, la primera parte de la pregunta puede, de hecho para Milei claramente sí, y lo que explico en la introducción del libro es que podemos decir como mínimo es un ignorante, porque para empezar cree que la inteligencia artificial va a generar un aumento de productividad masivo, inédito, cuando la realidad global es de un proceso donde, aunque hay desarrollos tecnológicos, eso no se ve en las estadísticas ni de productividad ni de crecimiento económico, e incluso allí donde se ve es solamente micro. Cuando miramos el análisis más macro no aparece. Entonces, primero, ignorar el contexto macroeconómico global, alguien que dice ser economista. Segundo, señala que tenemos un montón de pibes y pibas programando, lo que es interesante porque lo que no dice cuando habla de los pibes y las pibas programando es que esas personas se dedican al desarrollo de software, porque la industria del software es la única política industrial más o menos sostenida que ha tenido la Argentina, algo que él claramente no le interesa mantener, ningún tipo de política industrial, la mires por donde la mires, pero confunde al desarrollador de software con el científica de inteligencia artificial, y ahí, si tenemos que pensar en capacidades de Argentina, claramente Argentina tiene capacidades, pero Milei las destruye sistemáticamente, desfinanciando como nunca en la historia al sistema científico y tecnológico. Pero además agrega como tercer punto, que también es equivocado, que ese crecimiento, que esa idea de hub tecnológico va a venir de la mano de entregar la Patagonia para instalar centros de datos. En todo el mundo, hoy por hoy, desde Londres, pasando por México, a Chile, Brasil, España, por donde mires, los gobiernos, especialmente los progresistas, empiezan a preocuparse porque por un lado han empezado a atraer estos centros de datos creyendo en las inversiones billonarias de miles de millones de dólares de estas empresas. ¿Y qué pasa? Sin darse cuenta que es humo, básicamente. En gran parte de esa inversión es comprar semiconductores de Nvidia que se realizan en Taiwán. Entonces es importaciones. Y después decís, bueno, pero hay empleo.
es el empleo de la construcción. El centro de datos no es el lugar donde se realiza, donde están científicos ni los pibes programando, haciendo la inteligencia artificial o codeando cualquier tipo de software o ni siquiera servicios de los más básicos. Todo eso se hace online, a distancia. ¿Qué es lo que hace el centro de datos? El centro de datos almacena, permite el procesamiento y para eso consume cantidades descomunales de energía eléctrica y de agua potable, con lo cual termina profundizando una matriz productiva extractivista de la naturaleza para sostener el extractivismo de datos y de conocimiento que hacen estas empresas, que en el libro es lo que llamo extractivismo gemelo. Entonces digo, Milei no solo no entiende nada, sino que de hecho no es deseable que pase que en Argentina se instalen a mansalva estos centros de datos, no es deseable producir un tipo de inteligencia artificial que es la dominada por estas empresas que controla a la gente en el lugar de trabajo, que reemplaza nuestras capacidades de pensar. Digo, la tuya, la mía, no va a pasar. Podemos interactuar con una inteligencia artificial y darnos cuenta de cuándo se equivoca, de cuándo sabemos qué tipo de cosas preguntar y tenemos capacidad de pensar por nosotros mismos. Pero cuando se hacen cosas como lo que Jorge Macri quiere hacer de introducir Gemini, o sea, el modelo de inteligencia artificial de Google en las escuelas, eso va completamente en detrimento de la capacidad de aprender a pensar y tener un pensamiento propio y crítico en las futuras generaciones. Vos vivís en Londres. Sí. ¿Qué está pasando en Europa con los países que introdujeron inteligencia artificial en las escuelas, en los secundarios, en las universidades? Digo, es que ya se empieza a hablar de un deterioro cognitivo que obviamente no se reduce solamente a la introducción de inteligencia artificial. Hay distintos factores, pero ya hay un montón de estudios que comparan, por ejemplo, en qué medida el cerebro reacciona, actúa, piensa cuando la misma tarea se la dan a un grupo de gente sin que pueda usar inteligencia artificial generativa o pudiendo utilizarla, y se ve claramente la diferencia. La propia Microsoft tiene un paper que te reconoce que a más confianza en la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, menos capacidad de pensamiento crítico. No debe sorprendernos entonces que ese es el tipo de tecnología que les interesa desarrollar, porque la enorme mayoría de la población, el futuro es a convertirse en ignorantes y una pequeñísima minoría toma las decisiones, se enriquece y sigue marcando y dictando cómo funciona el capitalismo global. Me interesa ir a esas empresas en tantos centros de decisión. Vos analizás, desmenuzás cómo los unicornios regionales latinoamericanos son dependientes, son como vasallos de las grandes nubes norteamericanas. Pero en un momento decís que la planificación corporativa de la innovación reemplazó a la planificación militar. ¿Cómo es eso? Bueno, de hecho, es la planificación militar de Estados Unidos la que se reemplazó. Durante la Guerra Fría, el Pentágono era quien marcaba los lineamientos del cambio científico y tecnológico. Sabemos que es a través de esas inversiones que termina apareciendo Internet, el GPS, un montón de tecnologías que son justamente la base de lo que, una vez terminada la Guerra Fría, queda un hueco. Al gobierno de Estados Unidos, si bien sigue, por supuesto, financiando el desarrollo científico y tecnológico, ya no lo hace marcando tan claramente las grandes líneas de investigación, y en ese hueco donde emergen además o se reconvierten algunas de las grandes tecnológicas que ya existían como Microsoft, estas empresas empiezan a tomar las riendas no solo de decidir internamente en qué invierten en investigación y desarrollo, si contratan más gente y les dicen que investigue más un tema u otro, sino que empiezan a desarrollar lo que en el libro y en parte de mis investigaciones describo como sistemas de innovación corporativos, donde son estas grandes empresas las que no solo deciden la línea, obviamente, sino que también, y por lo tanto deciden qué preguntas no son relevantes, qué temas de investigación dejar de lado, sino que también son obviamente las que más se enriquecen de la coproducción de conocimiento colectivo. Sabemos que estas empresas le roban datos a el mundo. Esto, es harto conocido a esta altura, y estará quien diga, bueno, pero a mí me dan algo a cambio, etcétera. Lo que quizás se sabe menos es que tienen el mismo tipo de prácticas con la ciencia, la tecnología financiada con plata de los impuestos, con fondos públicos, y también con las empresas startup. Y ahí aparecen, y por eso para mí también es importante resaltar el aporte de la teoría de la dependencia en ver los cómplices locales. En el pasado y también en el presente, parte de los cómplices del subdesarrollo han sido los representantes de la oligarquía del campo. Hoy también tenemos a los Galperín, a Mercado Libre, por lo tanto, a Globant, incluso a otras unicornios capaz menos nombradas, como Ualá o mismo Despegar. Este tipo de empresas que aparecen
parecen como si pudieran llegar a ser campeones nacionales que van a contribuir al desarrollo, aunque tengan capacidades tecnológicas, las ponen al servicio de generar todavía más brecha, de extraer más valor de todo el resto de la sociedad, y una parte de eso lo utilizan para pagar los servicios de la nube de Amazon, Microsoft o Google. A ver, hay versiones gratis de ChatGPT, de DeepSeek, de Claude, de Anthropic. Hay también versiones pagas, pero las que son gratis son muy potentes, son súper potentes. Están en la y de frontera hecho, del conocimiento, completamente, ¿no? Y eso cambia parte del proceso histórico de adopción de tecnología. Siempre se solía decir que en las periferias la adopción tecnológica era más lento, quizás nunca llegaba, porque pagarle poco a un trabajador, trabajadora era mucho menos, implicaba menos inversión que adoptar tecnología que muchas veces era tan compleja que requería conocimientos que una pyme de un país periférico no tenía. Claro. Ahora lo único que hace falta es un celular como el que tenés ahí, conexión a internet, y en 2 segundos empezás a adoptar la tecnología y desplazar trabajadores. Pero es que eso te iba a preguntar, ¿es deliberado que nos lo den gratis? Por supuesto que es deliberado, porque el negocio, de hecho, hay 2 patas acá. En la periferia tenemos a las empresas que desarrollan los modelos, por ejemplo, como OpenAI, como Anthropic con Claude, y esas empresas sobreviven, existen gracias al financiamiento de capital semilla de las gigantes tecnológicas. No podrían subsistir sin ganancias a lo largo del tiempo. Lo hacen porque siguen recibiendo inversiones. ¿Y por qué las reciben? Porque en realidad, a más adopción de la inteligencia artificial, sin importar si después hace todas las promesas que van desde delirios como curar el cáncer o solucionar la crisis ecológica, como si los problemas de la humanidad se resolvieran solamente con tecnología, además, pero no importa en última instancia si todas estas promesas terminan siendo incumplidas, porque cuando nos demos cuenta, absolutamente todas las organizaciones, incluso los propios estados, van a haber migrado a la nube de Amazon, Microsoft o Google para utilizar estas tecnologías. Porque aunque pensemos que no tenemos contacto con una Microsoft, cada vez que usas ChatGPT, estás usando también la nube de Microsoft. Y pagando eventualmente capacidad de almacenamiento, cosas más. Y cuando empezás vos a utilizarla, como por ejemplo el Estado en todo el mundo, cada vez más migra a las nubes de estas empresas bajo las promesas de las distintas tecnologías y cómo va a ayudar en educación, en salud, incluso en la industria militar. Lo que termina pasando es que es como una suscripción de Netflix a la que nunca te podés dar de baja, porque toda tu infraestructura, todo tu software está camuflado entre medio de líneas de código que comprás como secreto, como un servicio que usás sin entender cómo funciona y sin tener acceso realmente al conocimiento. La mitad de las preguntas me quedaron afuera. 15.000 millones de cosas más le preguntaría. Busquen el libro, que está buenísimo. Es Cecilia Ricap, a quien acaban de escuchar, una economista argentina, orgullo de la UBA, que trabaja en Londres, ni más ni menos que con Mariana Mazzucato, una grosa, y con muchos otros colegas que están también, son muy respetados a nivel mundial. Gracias por venir, Ceci. Gracias, Ale. Y si quieren saber más del libro, vengan el 7 de abril a Económicas a las 18 horas, que vamos a estar discutiendo parte de estas preguntas y más. Ahí está, la entrada va a ser libre y gratuita. Sí. Gracias por estar aquí hasta esta hora. El lunes que viene las espero, como siempre, aquí en la pantalla de C5N para esto, La Ley de la Selva. Chao.